a ir versículo por versículo. No vamos a ir versículo por versículo, simplemente quiero mencionar 5 verdades que moldean el ministerio pastoral. Así que si alguien quiere leerlo para que todos se escuchen bien ahí, Hechos Te escuchamos 20, bien. 17. ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto, Ricardo. Ok. Hechos 20, 17 al 38. ¿Alguno que quiera leerlo? Si alguien quiere leer. Yo no traje los lentes, por eso no puedo leer. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, y de vosotros mismos Listo. y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. Gracias. ¿Se cortó una o dos veces, me pareció a mí, o Sí, sí, era conexión? está normal ¿Eh? ahora. Ok, No, acá. bien. No sabía si era mi conexión o la de ustedes. Bueno, simplemente compartir cinco verdades que yo encuentro. Hay muchas más, pero yo encuentro algunas que son válidas para tener en cuenta en el ministerio pastoral, básicamente porque está referido aquí a ancianos, pero creo que tiene mucha aplicación a cualquier creyente, ¿no? Este es el tercer discurso del apóstol Pablo en el libro de Hechos. El primero es en Antioquía de Pisidia, que es un grupo de judíos, inconversos, por supuesto, en Hechos capítulo 13. El segundo es en Hechos capítulo 17, a atenienses, personas gentiles que no tenían ningún tipo de conocimiento ni del cristianismo ni del judaísmo. Pero este tercero es dirigido a ancianos, personas creyentes y personas maduras, y probablemente gentiles, ¿no? No judíos. Los discursos de despedida en las escrituras siempre son importantes, como cuando Jacob se despidió de sus hijos en Génesis 49, como Josué cuando se despide del pueblo en Josué 23 y 24, o Samuel en 1 Samuel 12.
son discursos importantes de despedida. Este discurso, de Hechos capítulo 20, de Pablo, los ancianos de Éfeso, es muy importante también porque cuando uno lo lee y tiene un conocimiento de las epístolas pastorales, se da cuenta que el contenido es muy similar a las cartas pastorales, especialmente 1 Timoteo 4, 1 al 16, 2 Timoteo 3, que tiene mucha similitud, y porque contiene elementos que son elementos típicamente pastorales, ¿no? Entonces, en este pasaje hay un encuentro, hay una apelación al ejemplo mostrado por el apóstol Pablo, hay una exhortación a una conducta piadosa y hay también advertencias a peligros futuros, pero nosotros queremos destacar cuáles son las verdades más importantes. Ahora, el ministerio pastoral es un ministerio sagrado, es un ministerio de gran responsabilidad y por eso está bueno marcar 5 cosas al menos que nos ayuden a recordar por qué nosotros ministramos al Señor. Número 1, quiero destacar la seriedad que tiene el ministerio. No quiero empezar con el versículo 17, sino con el versículo 28, por 2 razones. El versículo 28 es la conclusión, pero a su vez es el inicio de la exhortación final del apóstol Pablo. Es la conclusión del discurso, pero el inicio de las exhortaciones finales del apóstol Pablo. Antes de eso, simplemente les está haciendo un recuerdo. Pero el versículo 28 marca o nos recuerda la seriedad del ministerio. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No hay duda que la mención de la forma en que el Señor ganó su iglesia no es un asunto menor para el apóstol Pablo, no es en absoluto marginal y sin duda es de una importancia absoluta que Pablo lo mencione a ancianos. Si yo le digo a cualquier creyente, ¿sabés que Cristo ganó la iglesia por su sangre? Oh, por supuesto que sí, ya sé que nos compró por la sangre de su sacrificio. Pero decírselo a un pastor, recordarle, quedan 2 opciones. O no lo sabían, o sí lo sabían, pero es necesario recordarlo. Y creo que eso es lo importante. ¿Y por qué es necesario recordarlo? Yo creo que hay 2 razones importantes por el cual los pastores debemos y los que ministran deben recordar que ministran a la iglesia que fue ganada por la sangre de Cristo. Número 1, para evitar el autoritarismo. Cuando un pastor olvida o un ministro olvida que la iglesia que está sirviendo es propiedad de Cristo, se vuelve un autoritario. Esta es una de las cosas que el apóstol Pedro le dice a los ancianos en 1 Pedro capítulo 5, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Así que uno puede volverse un autoritario, uno puede creerse el Señor y el dueño de la iglesia. Eso por un lado. Pero el otro lado también es verdad que cuando hay desaliento, cuando hay desánimo, cuando las cosas no funcionan, cuando la gente no viene, cuando las cosas no están marchando como uno quisiera con los creyentes, cuando hay batallas, cuando hay luchas, cuando hay decepciones, ese desaliento se vence al recordar que la iglesia no me pertenece a mí tampoco. Claro que examino mi corazón, pero los resultados le pertenecen al Señor. Así que esa es la seriedad del ministerio. Yo tengo que tener un equilibrio y el equilibrio se logra recordando que yo no soy el dueño de la iglesia, Él la ganó por su sangre. Y de hecho, la Biblia en 1 Pedro, en Romanos 16, en Corintios 6, habla de que somos su iglesia, somos su cuerpo, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La segunda verdad que moldea el ministerio pastoral es justamente el modelo del ministerio. ¿Cuál debe ser el modelo del ministerio? Bueno, Pablo dice allí desde el versículo 18 hasta el versículo 21, Pablo está hablando de un modelo. Ahora, quiero que presten atención, porque lo que hace Pablo es hablar de comportamiento y es hablar de mensaje o de palabras habladas o de predicación. En diferentes maneras lo hace hasta en el capítulo, pero principalmente aquí. Y lo que está haciendo Lucas, que escribe esta carta, este libro, yo creo que está evocando de alguna manera lo que dijo sobre Cristo al inicio del libro de los Hechos. En el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, no al revés, hacer y a enseñar. Cuando Cristo estaba en su ministerio, en Marcos capítulo 2, en la sinagoga, lo que ocurrió es que las personas estaban admirados de su doctrina porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Cómo vivían los escribas y fariseos? Bueno, Cristo lo dice en Mateo 23. Él dice,
cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Por eso Cristo tenía autoridad, porque él hacía y enseñaba, y su enseñanza era paralela o recordaba su conducta. Pablo está haciendo lo mismo aquí. Él dice, ustedes saben cómo me he comportado. La palabra comportarse allí es una palabra griega que no viene al caso ahora, pero la palabra comportarse ahí tiene que ver con la carne, con el cuerpo. Es decir, directamente se está refiriendo a la manera en que Pablo se conducía, cómo lo veían a Pablo. Esto es muy interesante porque Pablo recuerda esto, por ejemplo, a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2, versículo 1, 5, 10 y 11, él recuerda esta frase, vosotros sabéis y hemos estado entre vosotros. Ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben. Todos nosotros hemos oído de personas que reciben buenos augurios de gente de afuera. Es fulano de tal, es tal esto, es el otro, es aquello. Pero los que están cerca en la iglesia dicen, esta persona o en la casa, un santo fuera, pero es un diablo dentro. Y a veces pasa eso en la iglesia también. Pero eso no era el caso del apóstol Pablo. Él modelaba. Había dos. Por supuesto que el modelo que Pablo seguía era el indicado por Cristo. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Ese es el modelo bíblico y no el del mundo, que es pasar por arriba a todos. Pero esta conducta de Pablo no era simplemente una conducta ética. Pablo dice que sirvió con humildad y con lágrimas. Y la humildad es la característica principal del corazón de Cristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando Pablo les dice a los efesios cómo deben conducirse, en capítulo 4 de Efesios le dice que deben conducirse y andar con toda humildad y mansedumbre. La humildad es un asunto del corazón que no tiene que ver con la idiosincrasia, no tiene que ver con ser introvertido o extrovertido. La humildad simplemente dice que una persona está pensando en el prójimo antes que en sí mismo. Esa es la característica de Cristo en Filipenses capítulo 2. Él pensó en nosotros y consideró nuestras necesidades más importantes que las suyas. Y esa era la conducta de Pablo. Pablo se conducía y en todo lo que hacía, su modelo era preocuparse por las personas. La gente que sirve en el ministerio, simplemente por el ministerio, y no se preocupa por las personas, y no se preocupa por su estado espiritual, como Pablo dijo también a los corintios, él les dijo, sobre todas las cosas, lo que sobre mí se agolpa es la preocupación por todas las iglesias. No es una persona que tiene humildad. Y la segunda cosa que mostraba el modelo del apóstol Pablo es que sirvió con lágrimas. Soportó la oposición mientras servía. De los de su propia nación, dice, de los judíos he recibido acechanzas, he servido con muchas lágrimas, no con pocas, con muchas lágrimas. Y hay que saber que servir sin sufrir, queridos hermanos, es una utopía. Si quieren saber cómo sufrió Pablo, tienen dos listas en 2 Corintios capítulo 6 y en 2 Corintios capítulo 11. Pablo sufrió azotes, naufragios, cárceles, desamparos, hambrunas, dolores. Yo creo que ninguno de nosotros podemos levantar la mano aquí y decir, ayer estuve en el trabajo y me dieron de látigo porque soy cristiano. A ninguno nos pasa eso. Sin embargo, Pablo lo hizo y él seguía sirviendo al Señor. Él usó la expresión servir, la usó por lo menos 17 veces en las epístolas. Era parte de su identidad como siervo. La palabra siervo allí es la palabra esclavo. Pablo era esclavo de Cristo. Y esto voy a mencionar a por qué era importante en su modelo. Pero déjenme recordarles esto, que cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco, él le hizo dos preguntas al Señor. Le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu persona? ¿Y cuál es tu encomienda? Cuando termina el libro de los Hechos y están por naufragar, él dice a la gente que no quería comer, esta noche ha estado con Dios el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Son las dos preguntas que él hizo al inicio de su ministerio, de quién soy, quién eres, Señor, y a quién sirvo, qué quieres que yo haga. Eso modeló la vida de Pablo. Él estuvo pendiente de la persona de Cristo y de la voluntad de Cristo. ¿Por qué digo que esto es importante al recordar que era un esclavo y mencionar esto? Simplemente porque el texto dice en versículo 20, ustedes tienen que saber cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros.
La palabra rehuir, que la usa otra vez más adelante, es una palabra que significa dejar de lado o no tener en cuenta. Pablo, como esclavo de Cristo, no rehuyó anunciar todo lo que era útil. Eso significa que muchas veces tuvo que confrontar a personas en privado o tuvo que confrontarlas en público, y lo único que sostuvo a este hombre fue recordar lo que dijo en Gálatas 1:10. Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Era un esclavo de Cristo. Cuando uno es esclavo de Cristo, cuando tiene comprensión de lo que es la esclavitud en Cristo, no tiene temor a la confrontación. Y nosotros tenemos que trabajar con eso como modelo. ¿Por qué razón? Bueno, Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre pone lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Y el que no tiene temor, que no ha sufrido temor del hombre o problema de confrontación, que también levante la mano. Yo creo que también Pablo lo tuvo, pero él fue esclavo de Cristo y venció. Y eso marca el modelo del ministerio. Me detuve mucho en eso. La tercera cosa es que verdad, la tercera verdad que moldea el ministerio es recordar el origen del ministerio de una persona. Dice el versículo 24, que es uno de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento. De ninguna cosa hago caso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Los versículos anteriores hablan del sufrimiento, que el Espíritu Santo le dijo que iba a pasar, todas las tribulaciones que le esperaban, pero la palabra pero es un conector allí, que dice, en realidad no me afecta nada esto, no hago caso de ninguna de estas cosas. Y la razón de esto es porque mi vida no la considero preciosa para mí mismo, yo quiero acabar mi carrera con gozo, no con éxito. El éxito del ministerio es simplemente la comprensión de entender a quién servimos. Y él dice, el ministerio yo lo recibí del Señor. Ese es el ministerio que he recibido. Y eso significa que ninguna persona se puede autoproclamar un pastor o un ministro o un siervo o del Señor en un área o el área que vaya a servir. Nadie se autoproclama. Pero Jeremías 23:21 dice, no envié a esos profetas, yo no los mandé ni les mandé que hablaran. Dios es quien pone ministros. Efesios capítulo 4 dice que Él dio dones a la iglesia, pastores, maestros, bueno, en su momento apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nadie se autoproclama. El ministerio, el origen del ministerio viene de Cristo, en primer lugar. Y en segundo lugar, recordar que uno va a dar cuenta por lo que ha hecho delante de Dios. 1 Pedro 5:4 y Hebreos 5, 1 Pedro 5:4 y Hebreos 5:4 dice también que nadie toma para sí esta honra, sino el que le fue dado como Aarón. Entonces, uno tiene que recordar que este ministerio vino de Cristo, que uno está sirviendo porque Cristo le ha puesto en ese lugar. Y eso es importante a futuro, como ya hemos visto, porque es la contracara de recordar que la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo, es la contracara. Yo también estoy en el ministerio por alguien que dio su vida por esta iglesia y Él me ha puesto en este lugar. Así que no hay que olvidar esto, porque son muchos los pastores que han tirado la toalla y son muchos los que tenemos la tentación de hacerlo en muchas oportunidades. Y lo único que nos ayuda a recordar esto es que Él nos puso en el ministerio y decimos como el profeta Jeremías, había un fuego interior en mi interior, traté de sufrirlo y no pude y tuvo que seguir ministrando. Número 4, el manual del ministerio. ¿Cuál es el manual del ministerio? Bueno, versículo 20, ya lo vimos, no he debido anunciar ninguna cosa. Versículo 25, yo he pasado predicando el reino de Dios. El versículo 27, no he rehuido de anunciaros el consejo de Dios. El versículo 31 y 32, he enseñado de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Básicamente, la palabra de Dios es el manual del ministro. Y por supuesto que este es otro de los aspectos que uno diría, pero por supuesto que un pastor tiene que leer la escritura y tiene que tener la Biblia como lo más fundamental. Pero la realidad es que muchos pastores o personas que están en el liderazgo son como Roboam en el Antiguo Testamento, el hijo de Salomón, que cuando llegó al reino dejó la palabra de Dios y todo Jerusalén con él. Olvidan las escrituras. La palabra de Dios la olvidamos fácilmente y los pastores pueden hacer lo mismo también, o los que ministran pueden hacer lo mismo también. Parte de la pregunta que me hizo el pastor Griguelo sobre qué lugar tiene la Biblia en el ministerio. Entonces, el apóstol Pablo modeló a la gente con las escrituras. Entonces,
Escuchen esto yo se lo dije a mi iglesia y se los voy a leer. La enseñanza fiel de la palabra de Dios o el descuido de la palabra de Dios no solamente determina la calidad del ministerio presente de un pastor, sino también será el criterio por el cual se evaluará su inocencia o su responsabilidad ante Dios respecto al destino final de su rebaño. Esto significa, si el hombre está descuidando la escritura, solamente está cargando a su propia vida una carga de la cual va a tener que pedir cuenta, pero también se le va a pedir cuenta por la responsabilidad que tenía de enseñarla. Ahora, todos los creyentes son responsables de leer la escritura y en definitiva cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y cuando un creyente descuidado de la escritura llega a la presencia de Dios, que no fue enseñado por su pastor, Dios no le va a decir, te perdono porque tu pastor no te enseñó, le va a pedir cuenta a él. Pero a ese pastor le va a pedir cuenta, no solamente porque descuidó las escrituras, sino que le va a pedir cuenta también por las almas que no fueron alimentadas. ¿Me explico? Eso es lo que está pasando. Pero también la realidad es que si enseñó fielmente y las personas no respondieron, Dios le va a pedir cuenta por haber sido fiel a la palabra de Dios. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y fíjense que la razón por la que Pablo puede declararse libre de culpa está directamente relacionada con su fidelidad en enseñar la palabra de Dios. Yo estoy limpio de la sangre, yo no soy un asesino, y la razón por la que no soy un asesino y no se me puede pedir cuenta por la sangre o por la vida de las personas es porque todo lo que necesitaba enseñar de las escrituras se los enseñé. Entonces, eso es tremendo, eso, porque es como el atalaya del libro de Ezequiel, está observando y el pastor tiene que observar y tiene que anunciar el consejo de Dios, tiene que conocer la escritura y si mi iglesia necesita ahora madurez, voy a enseñar el libro de Santiago. Mi iglesia está mezclada, hay gente que conoce a Cristo y otros que parece que no lo son, voy a enseñar Primera de Juan. Mi iglesia no tiene claro todo el proceso de salvación, voy a enseñar el libro de Romanos. El pastor debe conocer la escritura, tiene que saber qué es lo que está enseñando, tiene que poder interpretarla, tiene que poder utilizarla con sabiduría. El manejo de la escritura de parte de un pastor tiene que ser más preciso, cada vez más familiar, tiene que dominar las historias bíblicas, tiene que saber quién fue Jael, que le clavó una estaca a Císara en el libro de Jueces, tiene que saber quién era Og, que era zurdo, tiene que saber cómo se condujo Nehemías, tiene que saber quién era Esdras, tiene que saber qué enseña el libro de Oseas, quién era Gomer, la esposa de Oseas, tiene que saber las historias, porque en algún momento este pastor va a sacar, como escriba doctor del reino de los cielos, cosas nuevas y cosas viejas, y tiene que aplicarlas a otras personas en su consejo. Pero sobre todas las cosas, tiene que amar la palabra de Dios. Es lo que dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pablo, estando en la cárcel, próximo a morir, en 2 Timoteo capítulo 4, le dijo a Timoteo, tráeme los libros y mayormente los pergaminos. Los necesito. Pablo enseñaba la escritura, los pastores deben conocer, los que ministran deben conocer la palabra de Dios, tienen que leer sus Biblias, tienen que abundar en la lectura de la Biblia y avanzar en el conocimiento de las escrituras para poder usarlas correctamente. Y también recordarles que cuando Pablo se despide, los encomienda a ellos, y encomendar es poner delante a alguien, es una encomienda, te la pongo adelante, los pone delante de alguien invisible y los pone delante de alguien visible, los pone delante de Dios, que no lo pueden ver, pero que está allí, y los pone delante de la palabra de Dios, que es algo que ellos pueden ver. Salmo 138, versículo 2 dice, tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así que para Pablo era exactamente lo mismo. Y por supuesto, el versículo 32 es muy importante por esa razón, porque es Dios y su palabra. Y la última cosa, la última verdad que moldea o que modela un ministerio, es recordar que el ministerio tiene amenazas. Hay amenazas en el ministerio. Lo vemos en versículo 28 al 30 y versículo 32. Velar, los falsos maestros
el amor al dinero. La amenaza de dejar de velar, la amenaza de los falsos maestros y la amenaza del amor al dinero. Voy por parte para ir concluyendo. El descuido de velar por sí mismo. La forma más directa, y esto lo mencioné hoy, la forma más directa que Satanás tiene para destruir la iglesia de Dios es hacer que los pastores descuiden sus propias almas, que se vuelvan negligentes en sus vidas y con su relación personal con Dios. Y su estrategia básica es sutil, pero es letal, y hará que estén más enfocados en servir a Dios que en conocer a Dios, como si el ministerio pudiera reemplazar la intimidad con Dios. No es así. El puritano John Owen dijo esto: un pastor puede llenar los bancos de su iglesia, puede llenar su lista de miembros e incluso ser tema de conversación entre la gente, pero lo que un pastor es, de rodillas, en secreto, delante del Dios Todopoderoso, eso es, y nada más. Y eso es verdad de cualquier creyente, porque lo que nosotros hacemos por defecto cuando estamos solos, cuando tenemos tiempo, eso es lo que somos. Redes sociales, perder tiempo con un montón, eso es lo que somos. Y realmente necesitamos velar por nosotros mismos y el pastor debe velar por nosotros mismos. Y también debe tener cuidado de descuidar, de velar el rebaño. Es interesante que usa la expresión rebaño, que en el Nuevo Testamento metafóricamente se utiliza para referirse a los discípulos, pero es la figura que permite que el pastor sepa qué tipo de cuidado requiere la gente. Requiere el cuidado de una oveja. Y las ovejas, como nosotros, somos torpes. El pastor es una oveja también, nos descarriamos como ovejas. Y las ovejas necesitan ser alimentadas, hay que darles de beber, hay que darles de comer, hay que cuidarlas, hay que curarlas, hay que acompañarlas, hay que observarlas. ¿Y quién cuida de las ovejas lastimadas, que necesitan compañía, que están con necesidad de comer? Un pastor. Se requiere un pastor para hacer eso. Y por ello el pastorado es un don de Cristo dado a la iglesia. El tercer peligro es el peligro de los lobos de afuera y los perversos de adentro. Los lobos de afuera son las herejías. Si uno lee las últimas cartas del Nuevo Testamento, como 2 Timoteo, 2 Pedro, 1, 2, 3 de Juan y Judas, están llenas de advertencias de falsos maestros. Pedro hace una descripción increíble en 2 de Pedro, capítulo 2. En versículo 10 habla de personas rebeldes, libertinas, inmorales, que no se someten a Dios, que ni a ninguna autoridad, viven según sus pasiones, rechazan el orden establecido por Dios. Versículo 12 habla de gente que actúa por instinto, no tienen discernimiento espiritual, no razonan según la verdad, reaccionan como bestias sin conciencia. El versículo 13 habla de personas que contaminan la iglesia con su presencia y con su conducta. Deberían ser ejemplos de pureza, pero no lo son. En realidad son malos ejemplos. Personas dominadas por la lujuria, no ven a nadie sin pensar en términos sexuales e impuros, especialmente los hombres. Personas que han hecho de la avaricia una disciplina de vida. La codicia es la que guía sus decisiones. Personas que prometen vida, pero en realidad son muertos y no pueden dar absolutamente nada. Son personas como árboles 2 veces desarraigados, son personas que causan confusión y en definitiva son personas que nunca se convirtieron. Estas son las falsas enseñanzas que un pastor y una persona debe cuidar que no entren en su iglesia. Para eso tiene las escrituras, para poder discernirlas. Tiene el catálogo allí, en la palabra de Dios, y conforme al catálogo puede discernir, porque está todo lo que necesitamos saber, está allí. No importa las doctrinas nuevas, falsas que vengan, ni las religiones, está en la palabra de Dios mencionado. Pablo estuvo 3 años combatiendo esto, de noche y de día. Esto significa que no podemos bajar la guardia. Y hay otra cosa más, no solamente los lobos rapaces, sino los que se levantan de adentro. Observen esa frase en versículo 30, aquellos que se levantan, hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esas palabras que tenemos en castellano en 3 palabras, arrastrar tras sí, es una sola palabra en el original y significa llamar la atención hacia sí mismo. Las personas dentro de la congregación que causan divisiones y que deben ser observadas por el pastor son aquellas que llaman la atención hacia sí mismos y no llaman la atención hacia Cristo. Ustedes se acuerdan que Cristo dijo que los hombres deben ver nuestras buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos.
Cuando una persona no glorifica a Dios, está trayendo atención hacia sí mismo y son como Absalón, que quería que todo el mundo le siguiera y que todo el mundo lo reconociera. Y eso es un peligro también en la congregación. Y finalmente es el amor al dinero. La Biblia habla mucho acerca de esto, pero Pablo dijo, yo no he codiciado plata, ni oro, ni vestido de nadie. Y todo esto es parte de la vida, donde uno tiene que batallar con la codicia, pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando un pastor vive de esa manera, guardando estos modelos que vimos, que moldean su vida, se lo quiere a un pastor así. Por eso la gente lloró cuando se fue el apóstol Pablo. No sé cuántos de ustedes alcanzaron a ver, yo sé que estaba en inglés, pero alcanzaron a ver el servicio memorial del pastor MacArthur el sábado pasado. Pero fue muy interesante cuánto la gente amaba a ese hombre. Podían haber diferencias, todos podemos haber tenido diferencias, pero tenemos que reconocer que fue un hombre ejemplar en su ministerio, en su vocación de servicio, y cómo la gente amaba a su pastor. Y yo creo que es un ejemplo aquí en el apóstol Pablo también de que la gente estaba llorando. Y no digo que toda la gente tiene que echarse el cuello al pastor y llorarlo, ni ustedes que tienen que hacer lo mismo con sus pastores, pero apreciar al pastor por su vida, por su modelo y la forma de moldear que tiene el ministerio, es tan importante, es de tanto ánimo y es una bendición para la iglesia de Cristo, porque la iglesia necesita este tipo de pastores. Así que el Señor les bendiga. Yo sé que fui medio rápido, pero si quieren escuchar el sermón más tranquilo, tienen que escuchar el sermón en YouTube, que es básicamente lo mismo. Pero espero que el Señor les bendiga. Desconozco